Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarlos. Nos encontramos en Frecuencia 8 Vive Chile con un programa de conversación con invitados e invitadas en esta oportunidad. Estamos en plena jornada veraniega y sin duda hay mucha información que compartir acerca de diversos organismos que están por estos días trabajando. Y ya tenemos en pantalla a nuestra invitada de esta oportunidad, Mafalda Díaz Toro, subdirectora técnica pedagógica de la Junji Regional. Mafalda, gusto de saludarte, bienvenida. Hola, muchas gracias por estar acá. Yo feliz de estar en este canal conversando, contándoles un poco lo que es la institución, lo que es la Junji y en lo que nos encontramos hoy día también trabajando durante esta época estival, mientras algunos ¿cierto? Están de vacaciones, algunos estamos próximos a salir también. ¿Cómo están trabajando a propósito, están operando este tiempo de verano? Seguramente en función de los niños, pero cuéntanos en qué ámbito, dónde, cuándo, quiénes están siendo favorecidos con este trabajo. Bueno, nosotros la orgánica de la institución continúa, digamos, siendo por territorio. Nosotros tenemos, aquí en Concepción tenemos 3 territorios que se encargan de las provincias y existe una Junji, digamos, provincial en Arauco, en Biobío y en Ñuble, ¿ya? Los equipos supervisores se han distribuido de manera tal de no dejar, digamos, ninguna oficina, digamos, cerrada, porque la Junji no cierra durante su año. Y hoy día nosotros nos encontramos en un programa bastante interesante que ha impulsado el gobierno de la presidenta, ¿verdad?, donde aproximadamente en la región del Biobío 780 niños están disfrutando de los jardines infantiles de verano y jardines infantiles estacionales. Todo esto está financiado por el gobierno, ¿no? Todo esto financiado por el gobierno justamente y por la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Específicamente. Ahora, específicamente estamos nosotros en las 4 provincias, las 4 provincias de la región del Biobío, trabajando con jardines infantiles estacionales para aquellas familias de madres y padres temporeros que trabajan durante esta época estival. Y en Concepción tenemos jardines infantiles de verano. Nuestros jardines infantiles clásicos, los que comúnmente conoce la gente, cerraron sus puertas este viernes recién. Se fueron todos, digamos, al descanso de verano. Y nosotros nos quedamos con 14 jardines infantiles acá en Concepción funcionando durante el verano, en los jardines infantiles de verano, con otros profesionales. Contratamos educadores de párvulo y técnicos en educación parvularia para que puedan, digamos, disfrutar hasta el 1 de marzo con los niños y las niñas que no tienen otra posibilidad, digamos, de vacacionar. Mafalda, ¿y qué trabajo específico realizan con los niños? Ahí tú estabas hablando de profesionales, ¿no? Para interactuar con ellos, entretenerlos, que es lo principal. Exactamente, mira, la verdad es que, bueno, me gustaría partir señalando que con todo este tema de la vulneración de derechos y con los derechos del niño, los derechos universales de los niños que nosotros como institución fuertemente estamos trabajando en ello, uno de los derechos del niño es tener derecho a vacacionar y a descansar. ¿Ya? Pero lamentablemente ocurre que familias de nuestro Chile, por supuesto que la época estival la aprovecha para poder trabajar porque es en el único periodo durante el verano, digamos, donde pueden hacer los recursos, digamos, para el año. Hay muchas familias que el otro día conversábamos con una comunidad de familias de madres temporeras y nos señalaban que la época clave para ellas para poder vivir durante el año es efectivamente la temporada de verano. Entonces, para eso nosotros como institución abrimos las puertas para los niños y las niñas educativo recreativo. Hemos tratado de capacitar a las funcionarias nuevas, a educadores y a los técnicos que se han incorporado ahora en este tiempo, para que puedan hacer de estos jardines un espacio donde los niños puedan socializar con los demás, pero a partir del juego, como la principal herramienta, digamos, de bienestar y de aprendizaje. Ahora, ¿qué dicen las familias con respecto a esto? Sería oportuno, se me ocurre, plantear el tema hacia las mamás, los papás, en fin, que van a entregar sus niños a la Junji. ¿Les costará un poco o entenderán que por un bien superior, como llamarían ellos, de obtener recursos, se tienen que entregar a sus niños en estas vacaciones? Sí, bueno, ese es un trabajo que también nosotros hacemos. Es difícil, no es fácil, pero como los niños llevan ya una continuidad de jardín, han asistido a los jardines durante este tiempo, algunos en el último trimestre del año, o algunos han iniciado, digamos, el jardín infantil en marzo, la adaptación y el proceso adaptativo propiamente tal ya lo han hecho, ya lo han tenido sentido para ellos, por lo tanto no ha sido difícil que el niño, digamos, vaya a un lugar donde se va a encontrar con otros niños de su edad, donde van a poder hacer brochetas de fruta, hacer un camping dentro del jardín, hacer una caminata, jugar con agua, no con piscina por supuesto, porque también hay un tema de seguridad bastante fuerte, pero sí hacer juegos distintos y socializar con el otro. Yo creo que, como decías tú, fuertemente la familia es la que recibe un poco el impacto y esa, digamos, a lo mejor sensación de
estoy a lo mejor dejando mucho tiempo para trabajar y estoy dejándole cada vez menos tiempo a mi hijo, que es un tema que no solamente ocurre con las familias, digamos que necesitan más aportes del Estado, sino que con todas las familias también. Hoy día la clase media, la clase alta y todas las clases sociales es un tema que está en deuda con los niños y las niñas, el tema del tiempo. ¿Cuánto tiempo estamos destinando para nuestros niños y niñas, para dedicarles, para enseñar, para compartir con ellos? Entonces, la verdad es que el costo de esto, más que nada, está con las familias. A la familia hay que darle a entender y cómo la familia también utiliza alguna estrategia para explicarle a los niños también. Ustedes saben que los niños son sujetos de derechos, son personas que desde muy pequeños entienden las cosas. Por lo tanto, decirle a un niño que vamos a tener que ir a un lugar distinto, mamá está trabajando para poder, digamos, enfrentar, a lo mejor para poder ir al colegio, para poder comprar las cosas que a ti te gustan, es un tema que a lo mejor no es fácil de entender para los niños, pero sí para los adultos. Entonces, a propósito, quería preguntar, ¿cuál es la edad que seleccionan a los niños? 3 meses a 5 años de guaguitas, y 11 meses. Nosotros también tenemos, dentro de este programa incluye sala cuna en algunos jardines que lo requieren. En el caso de Talcahuano y Hualpén, en el caso de Concepción hay 2 jardines infantiles de verano que hoy día están, digamos, operando bajo el régimen de la sala cuna menor, que es donde los niños y niñas son pequeños, son guaguas, guaguas de 1 año, de 1 año y medio, que requieren, digamos, este servicio. Por cierto, atienden el tema de la alimentación, que es un detalle no menor. Por supuesto. Bueno, nosotros, como les contaba yo, nosotros los equipos técnicos no quedan solos. Nosotros trabajamos con equipos multidisciplinarios. Y en esos equipos multidisciplinarios está nutricionista, educadora diferencial, educadora de párvulo y trabajadora social. La idea, por supuesto, que este programa de verano incluye, aparte del material didáctico, el personal, los insumos que necesitan para este tiempo, como el jockey, como el bloqueador, las cosas que se necesitan, incluso juegos de agua, como les señalaba yo, la idea también es incluir la alimentación. 4 alimentaciones al día, incluyendo una colación, es lo que los niños reciben yendo, digamos, al jardín infantil de verano desde las 8:30 hasta las 17:30 horas y en algunos casos hasta las 18 horas con jornada extendida. ¿Ahí los devuelven a los papás? Ahí los papás pasan a buscarlos efectivamente al establecimiento, al jardín infantil y vuelven, digamos, al otro día porque esto funciona de lunes a viernes. ¿Y hasta cuándo es el proyecto El jardín infantil está pensado hasta el 29 de febrero. Semana, digamos, que ingresan, digamos, nuestros jardines infantiles a trabajar, el personal, digamos, normal, que desarrolla y que hace un trabajo educativo durante todo el año. Entonces la idea es que el niño y la niña no tengan, digamos, ningún día, ninguna laguna, para que la mamá y el papá puedan salir a trabajar tranquilos mientras ellos están bien cuidados y protegidos. ¿Qué experiencia han recogido comentarios los padres en relación a este trabajo, ustedes que es tan específico? Nosotros hace 3 semanas atrás inauguramos en la localidad de Cachapual, cerca de San Carlos, inauguramos con la gobernadora allá y con nuestra directora regional los jardines infantiles estacionales. Y esta fue bien particular este lugar porque aquí la sede, la Junta Vecinal, que ustedes sabrán que muchas veces cuesta mucho porque los dirigentes de repente las sedes las tienen utilizadas, por supuesto que para hartas cosas, reuniones, de repente clubes deportivos, cuesta mucho, digamos, otorgar un espacio exclusivo y único para los niños y las niñas. Pues bien, Cachapual en esta ocasión presentó la inquietud y dijo que estaba dispuesta la Junta de Vecinos a poder entregar este espacio para que los niños y las niñas pudieran, digamos, estar ahí todos los días. Y ahí dentro de la familia nosotros conversábamos con ella y estaban muy contentos, o sea, de verdad que los discursos, las palabras que ellas podían señalar o los agradecimientos que ellas podían dar en ese momento eran muy fuertes y eran de mucha gratitud porque señalaban que no tenían redes. Muchas familias llegan a las localidades, muchas veces son nuevas en las localidades y van conociendo a sus vecinos y es lo único que tienen cercano. No tienen redes de apoyo como lo son los abuelos, los tíos y las familias que de repente te pueden en algún momento auxiliar en caso de que no tengas dónde dejar a los niños. Entonces la familia decía que estaban contentas porque veían que muchas de las cosas que se decían o que se anunciaban en la televisión, ellos los podían ver en hechos concretos. Como por ejemplo levantarse a las 7 de la mañana a recoger frambuesa, a recoger arándanos y poder dejar a su hijo con personal, porque también ahí tuvimos que adaptar el horario. O sea, también quiero contarles yo que nuestra institución este año fuertemente ha dado un paso importante en el tema de la flexibilización horaria, porque en localidades vemos que de repente las familias entran a las 7 de la mañana o 7:30 de la mañana y el personal de nosotros entra a las 8:30. Por lo tanto, también hemos tenido que hacer una reprogramación y un sistema de turno para que profesionales ingresen, digamos, más temprano, puedan recibir a los niños que necesitan llegar más temprano y luego de eso, digamos, se integran los otros profesionales un poco más tarde.
Mafalda Díaz Toro, la subdirectora técnica regional pedagógica de la Junji, está compartiendo este momento acá en TV8, Vive Chile, frecuencia 8. Mafalda, de acuerdo a la experiencia que han recogido en terreno, las realidades en algún momento se tocan. La realidad del niño que vive en el sector rural, en el campo, con el que vive en la costa, ¿es una la dinámica más o menos o van por carriles diferentes, los sentimientos, la expresión de la familia o de los niños mismos? Bueno, claro que son distintos, o sea, querámoslo o no, hay una diferencia tremenda entre los niños y niñas que son del sector rural con los niños que viven, digamos, en lo urbano. Ahora las familias también tienen un perfil distinto, pero la idea de nosotros como institución es ir acercándolos a ellos, o sea, no disgregar, ¿cierto? No hacer diferencia y trabajar fuertemente la territorialidad. Pero en las comunas chicas se nota más la presencia de las instituciones, claro que sí, porque en lugares más chicos la población es toda conocida, son menos habitantes los que hay ahí. Tienes razón. Cuando uno llega, en el fondo uno se nota diferente al tiro y a uno le preguntan de dónde vienes, de qué institución vienes o qué es lo que traen ahora. Entonces, efectivamente, Concepción, Chillán, Los Ángeles o las comunas, las provincias, digamos las capitales provinciales o las ciudades grandes, obviamente que ahí cada día, como la tecnología también ayuda, las familias se enteran mucho más rápido, llega la conectividad mucho más rápido y las familias hoy día preguntan mucho, hoy día preguntan cosas que antiguamente uno no imaginaba que las familias pudiesen preguntar. Oye, ¿algunos niños a propósito ya andan con celular o no? ¿O están ajenos todavía a esa realidad? No, o sea, nosotros igual es un tema que tenemos que controlar. No vemos a los niños nosotros en niveles medios ni en transiciones con los celulares ahí, pero sabemos sí que en la tarde o en la noche, cuando llegan a las casas muchas veces llegan a pedir la tablet, llegan a ver, no sé, la Pepa, y llegan a ver programas, digamos, tecnológicos y el uso de la tecnología, sobre todo en aquellas localidades con más frío, con lluvia, donde no pueden ocupar el medio natural y cultural, que eso también es importante decirlo. La tecnología es un método y una herramienta que las familias ocupan mucho. ¿Lo consideras recomendable para los niños? Bueno, yo soy educadora de párvulos de base, siempre quise ser educadora de párvulos y es un tema que siempre hemos discutido desde que esta era tecnológica ha llegado, digamos, a nuestras familias, ha llegado a nuestra generación, a nuestro desarrollo, digamos, profesional, pero es un recurso que yo no lo aconsejo ni lo recomiendo antes de los 3 años. Después de los 3 años, con sentido, con orientación educativa, con una orientación de la familia, con tiempos determinados y con claridad lo que vamos a ver y para qué lo vamos a utilizar, no sería problema, pero siempre después de los 3 años. Queremos ahora ir al tema de Junji 2016. Decía que este programa termina el 29 de febrero, este es año bisiesto además, sí, y de marzo en adelante hay una proyección, ¿no?, del trabajo de usted de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Sí, bueno, nosotros tenemos 41 establecimientos clásicos, atendemos aproximadamente 12.000 niños en la región, tenemos jardines alternativos, tenemos programas de modalidades alternativas que se dan en zonas rurales de alta dispersión geográfica. Pero el 2016 en realidad para la Junji se ve bastante bueno, gracias al aporte del Estado hoy día que está poniendo en la agenda, digamos, nuevamente somos agenda presidencial, somos una prioridad para este gobierno, los niños y las niñas de este país, por lo tanto nosotros estamos creciendo aproximadamente con 35 establecimientos nuevos en la octava región del Biobío, en distintas provincias son 35 establecimientos. ¿Tiene algunas comunas de acuerdes? En Logalindo, tenemos Dichato, tenemos Yumbel, tenemos Mulchen, tenemos Coihueco, tenemos Chillán, por supuesto, Arauco, Lebu, tenemos todas las provincias abarcadas en la octava región del Biobío, estamos llegando a territorios donde no antes llegábamos y con jardines infantiles que de verdad dejan mucho que desear, o sea, son una envidia. Yo creo que de los países internacionales o latinoamericanos que nos pudiesen hoy día mirar. ¿Por qué? ¿Qué tienen? Hoy día la arquitectónica de las salas cunas de los jardines infantiles es distinta, el material con el que se trabaja es distinto. Los espacios educativos están diseñados y ambientados pensando en los niños y en las niñas, pensando por ejemplo en la discapacidad. Yo nunca pensé antes o no se nos pasaba a nosotros cuando estuviéramos estudiantes por la mente jardines infantiles con ascensores. Y hoy día todos los jardines nuevos vienen con ascensores o con rieles de levantamiento para que en caso de recibir a algún niño en una silla de ruedas o con alguna discapacidad motora
pueda sin ningún problema integrarse como un niño más. Y ¿También, eso es un tremendo ¿también a la avance. Junji se integran o están en un carril diferente No. a propósito de los niños con Hoy discapacidades? día la Junji está integrando y cada día habla más de la necesidad de igualdad de oportunidades y la necesidad educativa especial vista como un niño más dentro del aula. Estamos trabajando con la Teletón, nosotros tenemos aproximadamente 56 niños y niñas que hoy día asisten a la Teletón. Paralelo a ellos son niños de nuestra institución, por lo tanto no quiero dejar pasar la oportunidad de poder comentar las nuevas... la nueva arquitectura, la nueva arquitectónica que están teniendo nuestros jardines infantiles en la región. ¿Por qué tienen esa nueva estructura o infraestructura? ¿Por qué? Porque como país nos estamos dando cuenta que muchas veces nosotros hablamos del enfoque territorial y de la pertinencia territorial. Hablamos de que tenemos que ser pertinentes, de que tenemos que también incorporar a la comunidad a estos proyectos nuevos, tenemos que hacer parte de las familias que van a participar de esto, pero nos quedamos a lo mejor en el discurso solamente. Costaba un poco que el diseño arquitectónico se abriera a las familias para que ellas también pudieran opinar, pudieran conocer el proyecto desde antes, desde la primera piedra, como se llama. Y hoy día, felizmente, como región, como país, como gobierno, como Estado, podemos decir que tenemos un tremendo avance en eso. Son jardines infantiles de 200 millones de pesos, 250 millones de pesos, con 3 niveles a las cunas, con 3 niveles de nivel medio. Por ejemplo, en Lo Galindo, que vamos a instalar, va a ser uno de los más grandes de la 8ª región, donde vamos a poder de verdad decir, aquí estamos cumpliendo y estamos atendiendo a los niños que realmente lo necesitan y en un espacio que realmente vale la pena, que enorgullece y nos enorgullece a nosotros como profesionales, porque además, por ejemplo, espacios comunes, los patios que se están viendo, estacionamiento para coches, luz natural, aprovechando también los espacios del medio natural y cultural, yo lo encuentro de verdad formidable. En este sentido, y de acuerdo a lo que nos está costando, Mafalda, entiendo que a los papás no les costará mucho convencerlo del proyecto para que a sus niños los trabajen ustedes, ¿no? No, la verdad es que, bueno, cuesta un poco, todavía ¿Sí? nosotros estamos con, bueno, no sé, las cifras indican, hasta el año pasado, las cifras del Ministerio indicaban que aproximadamente el 95% de los niños de nivel transición están yendo al jardín. Nivel medio, aproximadamente estamos con 80% de cobertura, pero continuamos en sala cuna y con un problema. A ver. Cuesta todavía que las familias den ese paso importante y sepan que en el fondo el desarrollo cognitivo de la primera infancia, sobre todo de 0 a 3 años, es lo más importante. Entonces, todavía al año es muy pequeño. Al año y medio, todavía no, por favor, porque quiero que hable. A los 2 años ya sí estamos esperando que deje los pañales. Entonces, al final van pasando procesos fisiológicos naturales, biológicos de los niños, pero eso cuesta un poco que la familia, digamos, convencer un poco a la familia para que los lleve. Ahora, sí hemos avanzado mucho en estos últimos 3 años en el ingreso de los niños y las niñas a salas cunas. Pero con esta nueva obra, de verdad que yo siento que la familia se va encantando. Y como nosotros estamos dándole una nueva, digamos, una nueva mirada a estas salas cunas nuevas, porque hoy día con nuestra directora regional y con el equipo de Junji, estamos llegando antes de que el jardín se comience a construir. Estamos llegando con el intendente y con las autoridades gubernamentales para poner la primera piedra, para decirle a la comunidad, invitamos ahí a todos los dirigentes vecinales, a las juntas de vecinos, a las futuras apoderadas, llegan hartas madres en etapa de embarazo, ¿cierto? Llegan niños pequeños a escuchar en qué consiste la obra. Y ahí a la familia nosotros la vamos haciendo parte de la obra, por lo tanto cuando esto ya vaya avanzando o se inaugure, la familia va a decir, yo en realidad fui parte de esto y lo voy queriendo y lo voy protegiendo más. Que tiene también un sentido de seguridad y protección. Estamos compartiendo con Mafalda Díaz Toro, presencia de la Junta Nacional de Jardines Infantiles acá a nivel de 8ª región. Vamos y volvemos. Muebles Carolina le invita a conocer sus muebles de cocina versión Kitchen Solution con novedosas cubiertas y enchapes. En Muebles Carolina, hermosos sofá, sitiales, comedores y mesas de centro. Exclusivas figuras decorativas perfectas para decorar con personalidad cualquier espacio. Muebles Carolina, Aníbal Pinto 680, Concepción. Fundo El Peumo es un regalo de la Madre Tierra.
Fundo El Peumo, un huerto urbano donde las gallinas ponedoras caseras viven en un entorno natural, produciendo huevos de calidad, donde cada mañana se recorren los ponederos y sus huevos llegan a su mesa. Fundo El Peumo, Camino a Bulnes, sector Puente 7, y en Centro Comercial Vega Monumental, Patio de Camiones. La última moda espera por ti en Topísimo. Moda y estilo para gente como tú. Topísimo marca la tendencia en moda para damas, varones, en línea juvenil y formal. Topísimo es para gente como tú. Topísimo, Pasaje Musalem, local 37. En Maipú, esquina Castellón, le invitamos a recorrer el gran depósito de telas de Multitiendas Papis. Especialistas en tapices, telas para cortinajes, visillos, manteles, lycras, algodones, jeans. En Multitiendas Papis sabemos de telas nacionales e importadas. Ventas al por mayor y al detalle. Le invitamos a ver nuestras transparencias naturales, aterciopeladas, sintéticas y de fantasía. Multitiendas Papis, telas, joyería y calzado. Visítenos en Maipú, esquina Castellón. Sabemos de telas. Un rincón bohemio para pasarlo bien en el centro de Concepción. La Casona del Cinzano Penquista. Ricas parrilladas, pollonas a la chilena, chorrillanas y comidas caseras harán las delicias de su paladar. Celebre su evento o reunión familiar con alegría y buena onda en un cálido y acogedor encuentro con el jazz, el tango y el bolero. Lo esperamos todos los días en la Casona del Cinzano Penquista, en Castellón 881, Concepción. Vive Chile, frecuencia 8, estamos compartiendo a esta hora con Mafalda Díaz Toro, que es presencia de la Junji, invitada a nuestro programa. Estamos redondeando ya la información acerca de este trabajo de verano que están realizando y que entiendo les ha ido bastante bien en lo que va, ¿no? Sí, hoy día ya vamos a empezar también a recorrer. Los distintos supervisores han estado recorriendo, han estado monitoreando el trabajo y efectivamente había una muy buena recepción de parte de las familias usuarias y de parte del personal también que capacitamos hace 2 semanas atrás. ¿A cuántos niños están atendiendo? ¿Tienen el registro ya? Sí, 758 niños aproximadamente en toda la región del Biobío, 250 aproximadamente en Concepción, en 25 centros educativos, tanto jardines de verano como jardines estacionales. Estábamos conversando con Mafalda, nos planteaba el tema de los juegos, de volver a la niñez, no importa el carnet de identidad ni la edad, me decía Mafalda, ¿no? Exactamente, bueno, nosotros también como institución y como para ir terminando este tema, nosotros tenemos mucho que contar en realidad como institución. Cuando quieran podemos venir a conversar respecto a todo lo que estamos haciendo y cómo se van desarrollando, digamos, los distintos programas educativos. Pero sí, este año y desde el año pasado estamos dando un sello fuerte y fundamental al juego, la importancia de jugar y la importancia de nunca dejar de ser niño. Hace poco tuvimos también la visita del doctor Humberto Maturana, que nos vino a hablar de esta esencia, de este ser del niño y de esta importancia de jugar. Yo creo que también es importante que las familias podamos volver a recopilar y encantarnos con los cuentos de los abuelos, los cuentos de las abuelas, el jugar en la calle, el salir con los vecinos, el confiar con los vecinos y a las vecinas cuando vivimos en un barrio o en un departamento, y el también aprender del otro. Yo creo que todos, yo por lo menos siempre mi infancia fue de vecinos, fue de jugar en la calle, fue de inventar algo para no, cuando a uno lo llamaban a tomar once, parece que era la hora, no quería ir a tomar once porque sabía que tenía que entrarse y dejaba de jugar. Yo creo que eso es importante, que las familias tratemos de ir. En estos tiempos igual es difícil, es muy difícil decirle a la con mucha familia, televisión, tablet, el móvil, mucha todo. desconfianza, Sí, las cosas que ocurren, todo el mundo es sospechoso de algo. Exacto, todo el mundo es sospechoso, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo mayor ahí y las familias deberían mirar también a su propia familia, a los niños y las niñas que van creciendo en etapas, a lo mejor en etapas de igual edad, y tratar de ir juntándonos más, ir dejando más tiempo para el juego. Y nosotros los adultos también involucrarnos en ese juego de los niños. Ya.
No dejar de jugar nunca, porque yo creo que es lo más importante, sobre todo el juego de roles, juego de funciones, bien digo, recopilar algunas adivinanzas, enseñanzas de antaño, es súper importante para que el niño pueda crecer y pueda también conocer y despertar otras áreas cognitivas que tiene que desarrollar para el futuro. Mafalda nos contaba que tenía la intención de trabajar con los niños desde muy pequeña, ¿ah? Y queremos llegar a lo mejor al plano un poquito más íntimo que se puede contar. Mafalda nos decía que tenía una vocación pura desde pequeñita, ¿no? Sí. Bueno, la verdad y estás es que en lo tuyo, parece. Sí. Yo de los 10 años que quise estudiar educación parvularia siempre fue mi elección. Yo estudié por vocación absoluta. A los 11 años yo tenía una empresa de eventos infantiles donde animaba cumpleaños, terminé haciendo los eventos, digamos, de mi ciudad, que mi ciudad natal es Chillán. Terminé teloneando, yo compartí escenarios con ping-pong, con cachureo. Mira, La universidad siempre hice también los eventos infantiles, en el mall el mes del niño también lo organizaba yo, a la empresa, a la municipalidad de Chillán, las fiestas de bienestar. Yo tenía mi propia empresa y siempre estuve en contacto con niños. Trabajé en escuelas de verano todo el tiempo, desde que salí del colegio el año 98, que me hice cargo de los centros vacacionales sectoriales, iba a hacer trabajos de verano, voluntariado. Siempre me ha gustado, siempre he estado en contacto con niños, creo que no me he equivocado y ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Se puede contar o no? ¿Qué va a pasar con tu vida en 4 o 5 meses más? Ay, sí, pues en este momento estoy esperando también la llegada de un niño para aumentar la meta, estoy con 4 meses de embarazo, así que también estoy muy contenta y espero que poder darle también la mayor cantidad de tiempo a este niño o niña que viene en camino para poder jugar y para poder desarrollarme con él también y crecer con él. Qué bueno, Estoy súper contenta. Tenemos ahí un minuto de confianza con la cámara para que tú le puedas decir a la gente de tu trabajo, de lo que están haciendo y las expectativas que hay, principalmente que la gente acoja con cariño a la labor que están realizando. Sí, yo creo que es súper importante que las familias, que la comunidad en general, que toda la gente que nos escucha, que tenga como siempre en mente el jugar, el nunca dejar de ser niño y tener el alma del niño y la niña para poder desarrollar y para poder entregar, digamos, conocimiento y desarrollo a los futuros niños. Como decía Maturana por ahí, uno nunca tiene que dejar de ser niño. Y cuando dejamos de ser niños, perdemos el asombro, perdemos la capacidad de improvisación, perdemos la creatividad y al final nos vamos haciendo la esencia del ser humano, que es lo más importante. Vamos perdiendo esta esencia. Así que nunca dejen de jugar y tratemos siempre de encantarnos, sobre todo con los niños y las niñas que son personas en crecimiento y en edad, digamos, súper importante, y todo lo que ellos escuchen, todo lo que ven y sobre todo lo que ponen en práctica, lo van adquiriendo y lo aprenden para toda la vida. Y eso es súper importante. Un rostro amable entonces en nuestro programa, Mafalda Díaz Toro, presencia de la Junta Nacional de Jardines Infantiles a nivel regional. Encantadísimos, un rostro muy amable. Y aquí estamos para cuando tú lo estimes conveniente. Igual, de nuevo. Igual nosotros, felices de poder estar acá, yo feliz de poder venir a contar lo que hoy día nuestra institución y en lo personal lo que a mí me ha pasado en el desarrollo de la vida, de ser educadora de párvulo y de poder formar futuras vidas, futura sociedad. Así que muchas gracias. Gracias. Gracias a Mafalda. Paréntesis y retornamos. La última moda espera por ti en Topísimo. Moda y estilo para gente como tú. Topísimo marca la tendencia en moda para damas, varones, en línea juvenil y formal. Topísimo es para gente como tú. Topísimo, Pasaje Musalem, local 37. En Maipú, esquina Castellón, le invitamos a recorrer el gran depósito de telas de Multitiendas Papis. Especialistas en tapices, telas para cortinajes, visillos, manteles, lycras, algodones, jeans. En Multitiendas Papis sabemos de telas nacionales e importadas. Ventas al por mayor y al detalle. Le invitamos a ver nuestras transparencias naturales, aterciopeladas, sintéticas y de fantasía. Multitiendas Papis, telas, joyería y calzado. Visítenos en Maipú, esquina Castellón. Sabemos de telas. Un rincón bohemio para pasarlo bien en el centro de Concepción. La Casona del Cinzano Penquista. Ricas parrilladas, pollonas a la chilena, chorillanas y comidas caseras harán las delicias de su paladar. Celebre su evento o reunión familiar con alegría y buena onda en un cálido y acogedor encuentro con
con el jazz, el tango y el bolero. Lo esperamos todos los días en la Casona del Cinzano Penquista, en Castellón 881, Concepción. Todo un poco, y estoy con el hijo de Manuel Muñoz, ¿eh? Manuel Muñoz, un periodista de la nueva generación. León, hay uno solo, y este hijo sí que debe pesar, ¿eh? Y te debe haber traído, me imagino yo, muchísimas satisfacciones, porque la gente del fútbol agradece la historia, y en este caso Manuel recopiló datos y puso su sello personal a León hay uno solo, que es el libro que retrata la vida, pormenores, de Haroldo Peña, el auténtico León de Collao. Manuel, muy bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, muchas gracias por invitarme acá a tu espacio acá en TV8. Oye, gusto de saludarte primero y preguntarte, este libro salió a circulación en abril del año 2015. Ya han pasado los meses, vas a redondear el año. ¿Cuál ha sido la repercusión que ha tenido, que has tanteado por ahí en el ambiente? Sí, ya 8 meses más o menos que está a disposición de la gente este libro en algunas librerías de Concepción. Y hasta ahora ha sido bastante buena la recepción, no porque lo diga yo, sino que me lo han transmitido sí, claro. La gente que lo ha leído, particularmente hinchas de Deportes Concepción, que han querido saber un poquito más sobre este personaje del cual habían escuchado tal vez los tablones del Estadio Collao, claro. En conversaciones después de algún partido, de ese tipo de... Manuel, y te voy a hacer una pregunta, no sé si complicado, ¿tú viste jugar al León? ¿No alcanzaste a ver a jugar o no? No. Entonces tiene doble, triple mérito, porque escribir de alguien, por ejemplo, en este caso que tú no viste jugar, significa una pega tremenda, ¿no? Buscar antecedentes en todas partes para llegar fidedignamente a la información final. De hecho, gran parte de los hinchas hoy en día de Deportes Concepción no lo vieron jugar, como te decía, no saben más allá de quién es el León de Collao, no saben que incluso que hay un personaje detrás del León de Collao. Para mí, que yo soy de Santiago y que estaba allá, para mí León de Collao, cuando yo era chico y veía fútbol, veía Deportes Concepción jugando Copa Libertadores, jugando contra equipos capitalinos en Santiago, el León de Collao simplemente para mí era Deportes Concepción. Claro. Pero llegando acá, hace ya 5 o 6 años, me doy cuenta que hay un personaje, que hay una historia detrás, y me comienzo a interiorizar por eso. Me llama la atención que el apodo de un personaje sea tan potente, que simbolice todo a una institución, a un club. Me parece que en Chile no hay otro club que tenga esa conexión con algún personaje y que sea reconocido por ese apodo, como el León de Collao. Por lo mismo no te costó mucho encontrar datos ni gente con quien conversar, ¿no? Sí, había bastante gente disponible, ex compañeros, por ahí aparecen algunas declaraciones de gente que compartió cancha con Haroldo Peña. También fuimos a los Andes a hablar con familiares. Bueno, te cuento un poquito básicamente, sí, claro, a grandes rasgos cómo está conformado este libro, que cuenta un poco, como dices tú, la vida de Haroldo Peña. Haroldo no era de acá de Conce, ¿no? Haroldo no era de los Andes, yeah. A los Andes. Él llega acá a Concepción a sus 24 años, cuando jugaban en Trasandino de los Andes en ese tiempo. Y llega casi por una casualidad a Concepción, porque en ese tiempo Deportes Concepción estaba recién tomando forma para participar en segunda división. Era su segundo año, el año 1967 estamos hablando, que de paso es el único año en que Concepción ostenta un título profesional, que fue el título de la segunda división. Y resulta que Haroldo Peña no estaba ni siquiera en los planes, ahí lo menciona por ahí el capítulo, que no estaba en los planes de Deportes Concepción. Y Concepción se estaba armando el plantel para dar pelea ese año, y faltaba un puesto en la defensa. Y la gente de Deportes Concepción, los dirigentes, Juan Ortigosa particularmente, estaban conversando con un jugador de Universidad de Chile, con Humberto Donoso, el entonces el Ballet Azul, el que estaba dando mucho que hablar. Humberto Donoso, ese era el jugador que quería Deportes Concepción para firmar su defensa. Había un acuerdo de palabra, estaba ya todo prácticamente sellado, se le había incluso ofreció al jugador un empleo, porque se estilaba mucho eso de trabajar y jugar en esos años, no era que hoy, como hoy, solamente dedicado al fútbol. A mí me han contado eso de Naval, que el Naval brillante, los años 50 al 60, trabajaba mucho en el astillero y se iban a entrenar después de la pega, ¿no? Y le pagaban adentro. Sí. ¿no?
En este caso Humberto Donoso era constructor civil y le tenían una pega acá. Y de un día para otro le nace una oferta de Unión Española. Y el capitalino prefiere quedarse allá, sí, pues seguro. desestima un poco el acuerdo de palabra que había y se queda en Unión Española. ¿Y qué pasa entonces? Queda esta vacante de zaguero central de Deportes Concepción ahí, disponible. Y ahí aparece recién el nombre de Haroldo Peña. ¿Y tú sabes cómo se produce esa conexión? ¿Alguien lo trajo, alguien lo recomendó, llegó solo, le dieron el dato, se presentó? Sí, lo que pasa es que el técnico que ese año elige Deportes Concepción, el Isaac Carrasco Rivas. El marinero Carrasco. Para haber trabajado en la escuela de grumetes Exacto. de la isla Quiriquina. Él lo conocía porque él dirigió a La Calera el año antes. Y ahí él sabía, estaba a un lado de los Andes, sabía de lo que estaba haciendo Haroldo Peña. Y él lo propone a los dirigentes. Lo propone, conversa con Juan Ortigosa y finalmente se llega a un acuerdo y Haroldo Peña pasa a formar, es integrado, de hecho, el último jugador en ser integrado ese año a la plantilla de Deportes Concepción que iba a competir en segunda división. Oye, en tu libro aparece con quienes jugó Haroldo Peña, entre otros compañeros de la época. Sí, lo importante de este libro es que más que hablar solamente de Haroldo Peña, se hace un repaso completo de la campaña, como te decía hace un rato, de 1967. Partido a partido, fecha a fecha, están las formaciones, los personajes que jugaron. Y resalto de la campaña porque es, como decía, el único año en que Concepción obtuvo un título de fútbol profesional, que fue en segunda división. Y aparecen los partidos, aparecen hablando ahí en el libro un fijo en la retaguardia como Gustavo Ibero, Félix Farfán también aparece, Miki Torres. Hay un montón de compañeros que quisieron hablar también sobre cómo era Haroldo Peña, tanto en la cancha, que ellos lo definen, y de ahí también viene este apodo que tiene Haroldo Peña, que era como un león, que era como un... Sí, pues era un león. Oye, ¿y aparece en tu libro este paréntesis del león que se fue a jugar a Naval de Talcahuano también? Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. A lo mejor, claro, puede ser un poco desconocido ese dato, pero al año siguiente, el año 1968, después de haber estado en Deportes Concepción, el rendimiento de Haroldo Peña también como coincidió un poco con la del equipo, que no estuvo muy... La medianía de la tabla, digamos, no pasó tampoco zozobras, pero no peleó arriba en primera división, era su primer año. Y Haroldo Peña no tuvo tampoco un muy buen desempeño. Un par de lesiones, por ahí le jugaron en contra. Resulta que al término de esa temporada, Naval lo quiere contar con su servicio. Y se llega a acuerdo con la dirigencia y él parte a jugar a Naval. Y estuvo una temporada en Naval. Claro que no tuvo la repercusión que tuvo en Deportes Concepción. No llegó en su mejor forma física, no era titular habitualmente. ¿Tú dirías que al León le costaba un poco ponerse físicamente porque era grandote, no? Sí. Bueno, cuando estaba acá en el Conce estuvo bastante bien, entrenaba arduamente, me lo decían sus compañeros, era uno de los primeros ahí en estar al pie del cañón entrenando. Pero ya en Naval, como te decía, algunas lesiones, y él, claro, imagino que por su contextura a lo mejor era fácil de subir, le costaba volver a su mejor forma. Así que Naval no tuvo esa repercusión, pero de todas formas los navalinos quisieron vincularlo, lo apodaban ahí también el León del Morro, algunos apodos por ahí que quisieron ponerle, pero finalmente no tuvo mayor repercusión. ¿Y por qué hoy se produce este romance tan gigantesco de León de Collao, o de Haroldo Peña en este caso, con Deportes Concepción? ¿Dónde está la ligazón? A través del hincha, me imagino. Exactamente. Ahí la labor fundamental en que esto se mantenga y se prolongue en el tiempo han sido los seguidores, los hinchas de Deportes Concepción. Ellos han un poco eternizado este nombre, este apodo de León hay uno solo. Fue tan potente en esos años su imagen que ese mismo año fue bautizado como el León de Collao. Y claro, los hinchas a través de sus canciones, a través de su escritura en sus lienzos, han querido, en la conversación con el otro en el estadio, han ido prolongando esto y se fue enraizando tanto que hoy en día hay una conexión que ya no se puede, yo creo, disolver. Incluso la insignia del club tiene un león estampado en su pecho. Estamos conversando con Manuel Muñoz, autor de León hay uno solo, un libro que está a punto de cumplir ya un año en las estanterías, en las librerías o en algún hogar, principalmente de los hinchas de Deportes Concepción. Este Haroldo Peña era un tipazo, ¿eh? Él no escapaba de los micrófonos, él compartía mucho con los hinchas y ahí se fue produciendo esta unión que es hasta el día de hoy, yo diría, pero indisoluble, ¿no? Hay algunas fotos incluso en el libro, en el último capítulo tiene un recuento de imágenes tanto
en la parte futbolística como humana, personal, con su familia, y aparece él en algunas reuniones con los hinchas, ahí compartiendo después de algún partido. Era muy cercano, los hinchas lo saludaban en la calle, lo iban a ver a su casa, él iba después de algún partido, compartía, conversaba de fútbol con ellos y tomaba su traguito también, ¿por qué no decirlo? Sí, correcto. Ya en la etapa cuando ya no era jugador. Entonces, claro, esta conexión se fue manteniendo y yo creo que se mantiene hasta el día de hoy. Los hinchas viajan, cada vez que se cumple algún aniversario de su fallecimiento, viajan a los Andes, o cuando tiene que jugar el club de sus amores allá, viajan y pasan a la tumba de él, pasan a verlo, le arreglan su espacio ahí donde él estaba descansando. Entonces hay una fuerte conexión con los hinchas. Yo creo que eso ha sido el principal motor de que se mantenga hasta el día de hoy el apodo del León de Collao. Manuel, sabemos que Haroldo Peña fue un hombre pero queridísimo por la gente de Deportes Concepción, y no tan solo del Conce, sino que de la gente del fútbol. ¿Qué pasó con Haroldo Peña en sus últimos años? Nosotros lo vimos acá circular por las calles de Concepción, a veces muy triste, muy abatido. En todo caso hay que resaltar un hecho. En determinado momento, él estaba en la sede de Deportes Concepción todos los días cuando hubo una dirigencia, y ahí compartía con los hinchas, se tomaban fotos, pero al final él estaba muy solitario, y estaba un poco triste, y al parecer eso también repercutió en su salud para que partiera en forma, yo no diría tan violenta, un poquito mermada por el cariño mismo de la gente, ¿no? Que acá lo despidió incluso en el estadio de Collao. Sí, acá, de hecho, ahí yo puedo decir que ese fue el punto inicial que a mí me motivó incluso a averiguar sobre Haroldo Peña el día de su partida. De su partida, cuando le hicieron el velorio en uno de los salones del estadio de Collao, la gente como lo lloraba, algunos hinchas. Yo creo que es primera y única vez que un fenómeno, y yo diría a nivel mundial. Claro, exactamente. Entonces dije, chuta, esto es, me imagino que, para mí por lo menos es llamativo. Claro, ahora podría tener un parangón con lo de Jurel Herrera en el Estadio del Morro, en noviembre pasado. Por ahí ¿esto pasó cuándo, lo de Jurel? Hace un par de meses. En noviembre, claro, el 5 de noviembre. Por ahí. Sí, por ahí puede ser. Y ahí despertó un poco esta curiosidad de querer averiguar sobre Haroldo Peña, y ahí empiezo yo a escudriñar, ¿Tú tienes alguna teoría de por qué quedó tan solo al final? ¿Aparece en el libro retratado eso? Sí, ¿no? Bueno, básicamente tiene que ver con su enfermedad. Con su enfermedad, él tenía un problema en su pierna, le impedía movilizarse con facilidad, le impedía trasladarse de un lugar a otro. Él quería seguir trabajando, sí, pero aperrado, como decimos en buen chileno. Estuvo en la sede de Deportes Concepción, él recibía a los hinchas, pero llegó un momento en que la dirigencia decía que no, que no por no querer tenerlo, sino que por un tema de salud, que no era a lo mejor muy bueno que él siguiera ahí. Incluso él llegó un momento a decir que quería acomodar lugar en el complejo Nonguén, que le podía incluso cuidar los autos a los jugadores, lavarle los autos. De ahí pero no era para eso, ni un futbolista es para eso. Con dirigentes, ellos me transmitían que era imposible, que cómo iban a tener a un ídolo, un problema de ellos cuidando los autos de los jugadores. Entonces, por ahí él se fue alejando un poquito de su vínculo, digamos, de trabajo con el club, porque es un tema de salud. Y ya en el 2013 finalmente él sufre un accidente vascular que empieza un poco más su decadencia todavía con el tema de salud. Y ahí nuevamente entra el trabajo de los hinchas. Eso se hizo público, sí. Porque él en sus últimos días estuvo en la casa de un hincha acá en Concepción. Sí, él tenía dificultades para estar con su actual pareja o con su familia en sus últimos años por un tema de los cuidados, que a lo mejor no lo iba a tener como correspondía. Estuvo en el hospital un tiempo y ya cuando estuvo en mejoría en el hospital había que llevarlo a algún lugar. Y ahí se ofrece un hincha de Deportes Concepción, le ofrece sus puertas, su casa, Juan Isla, el Melico que le llaman. Sí. Oye, eso es extraordinario. Eso es extraordinario, de otro planeta. Sí, porque no creo que alguien que a lo mejor, incluso no teniendo los recursos, no teniendo lo esencial que a lo mejor requería, él incluso abrió su casa y dijo, de alguna forma lo vamos a cuidar, lo vamos a tirar para arriba y a mantener acá, porque él es nuestro emblema, es nuestro símbolo y es un amigo más. Así que deciden tenerlo en su casa, deciden cuidarlo, y hasta ahí él está hasta sus últimos días. Manuel, tú quisieras decir algo, porque publicar un libro no es cosa fácil. Primero, citar el proyecto y convencer al auspicio, en fin, a quien te pueda respaldar. ¿Tú tienes alguna mención especial en eso? Sí, bueno, en mi caso esto fue una aventura personal.
En algún minuto se me encendió una luz y dije, chuta, esto me interesa, encuentro que está interesante, le puede gustar al hincha, vamos a ver cómo se da. Y empiezo a trabajar solo. Solo empiezo a contactar a la gente, testimonio, a construir esta historia. Pero llega el momento más complicado, que es cuando uno dice, tengo esto listo, quiero que salga al aire, quiero que la gente lo conozca. Y aparece el tema de los recursos, que en este rubro no, si tú no eres un personaje público, si no tienes una empresa grande detrás, si no eres un comunicador que esté 100% claro. en los medios, cuesta bastante, y sobre todo cuando se trata de tal vez de un personaje que tiene una importancia pero local. No es una importancia tal vez que le vaya a importar al hincha de Arica, de San Marcos, de Temuco, que no es transversal, sino que es muy localizado. Entonces se complica un poco. Ya. Y hay que entrar a buscar recursos, y este libro es bastante particular porque gracias a un grupo de hinchas puede ver la luz. O sea, todo al final se confabula para que el León de Collado también sea en parte de sus propios hinchas. Algunos hinchas hicieron alguna colaboración para poder financiarlo, algunas personas privadas, pero ninguna empresa detrás. Tampoco yo he recurrido a muchas empresas, sino que hice 2 o 3 consultas por ahí y fue bastante complicado. O había que cumplir ciertos requisitos que al final decidí hacerlo entonces de forma particular, de forma independiente. Digamos que para la gente del fútbol este libro, León hay uno solo, es referencia y es un libro obligado a tenerlo en la casa, en un estante, porque no vamos a respaldar únicamente la producción santiaguina, en donde aparece mucho de la selección, hay muchos periodistas connotados que han sacado circulación también sus publicaciones, y por eso el valor de este León de Collado con Haroldo Peña. Te quiero sacar un poquito del libro, un breve instante. Tú ves fútbol, vas al fútbol y te fijas en algunos futbolistas que puedan seguir la senda del León, o definitivamente León hay uno solo. Yo diría que hoy por hoy León hay uno solo. Al menos acá, viendo el caso de Deportes Concepción, básicamente. Claro. Puede haber otros clubes, a lo mejor que hay algún jugador que sea símbolo, pero entre comillas. Claro. ¿No? Generalmente los símbolos son los que hacen los goles, son claro. los delanteros, son los que tienen más figuración, los que más aparecen en los medios. Pero que un defensa sea el caso, no cuesta un poco encontrar. Tal caso sería Figueroa, que fue un sí, claro. Tú vas al estadio a los partidos, ¿no es cierto? Y tú tienes en particular alguna apreciación o un comentario sobre, por ejemplo, el bombo que no entra al estadio, en fin, el apoyo que se ha ido perdiendo un poco, la escasez de público que es abismante acá en la zona, por lo menos en provincia. ¿Tiene algún comentario de eso, Manuel? Bueno, esa escasez ya se ha compartido en todas las canchas de Santiago. Hoy vemos un clásico universitario con 20.000 personas, que igual da un poco de pena ver eso, pero claro, para la gente es mucho mejor estar sentado en su casa y con el control remoto, tomándose una cerveza, viendo el partido. Eso yo creo que ha confabulado un poquito el tema de las transmisiones, pero también toda esta programación, todo este nuevo escenario que llegó con el plan estadio seguro, las restricciones que se han impuesto, lo complicado que resulta ir al fútbol hoy en día, que el papá vaya con su hijo y le revisen al hijo como si, no sé, de la misma forma que lo hacen con una persona que va a pararse ahí a la barra, donde está el grupito ahí cantando. Me parece que es un poco una exageración. Se me ocurre preguntarte a propósito de León hay uno solo, en los tiempos de Haroldo Peña era totalmente diferente, ¿no es cierto? Grandes asistencias, era un tema familiar el fútbol, ¿no? Aparece eso. Claro, en el repaso de estos partidos, hay un clásico entre Lota Schwager y Deportes Concepción. ¿El 7-5 ese fue o no? El 7-5 jugado en Collado, con 35.000 personas en las tribunas. O sea, no cabía un alma más ahí en Collado. ¿Cómo le puede explicar eso a los televidentes? 35.000 personas. Lota Schwager uno lo ve ahora jugando en segunda división profesional, el mismo León que está en la primera B, en fin. ¿Cómo podía explicarle a la gente ese tremendo fenómeno? Claro, 35.000 personas, un clásico Lota Schwager, uno dice, pero ¿cómo? Si hoy en día, mirándolo con el prisma desde hoy, se ve imposible. Lo mismo después, la revancha en ese mismo campeonato en Coronel, 10.000 personas y gente haciendo fila afuera buscando entrada para la reventa. Entonces antes era un tema más familiar, un tema más de ir a disfrutar el espectáculo, de ir en familia al fútbol, de ir al estadio de forma segura, de ir a compartir, era un panorama familiar ir al estadio. No había rivalidades más allá de la parte
más allá de la parte deportiva, sino Ya. que rivalidades de ese tipo nomás, no había rivalidades como las que hoy existen. Ya. Yo creo que, como te decía hace un rato, el tema de las restricciones que hay hoy en día, la violencia también de la gente, los hinchas, no le permiten o no motivan a la gente a ir al estadio porque saben que se van a encontrar con estas personas que les pide la plata, la moneda al estar al estadio, El machetazo, el dicen. machetazo, que no va seguro. Sí, exacto. Entonces es complicado y la gente, como te digo, prefiere hoy en día quedarse en la casa y verlo tranquilamente en televisión. Manuel Muñoz González, León hay uno solo, Haroldo Peña Lucero, el León de Collao. Fíjate, Manuel, tienes las cámaras para que te explayes libremente acerca de este. ¿Tú lo consideras un hijo tuyo, un periodista? Sacar un libro, yo creo que es una, no sé si consolidación de una carrera, pero es un paso gigantesco para estar tranquilo contigo mismo después de años de estudio en la universidad y poder proyectarte a través de lo que te gusta, ¿no? Claro. Así es, yo llegué a Concepción hace, como comentaba, hace 5 años y nunca pasó por la mente mía escribir un libro, pero estando acá surgen cosas, pues surgen algunas relaciones, uno conoce gente y se van dando las situaciones para que, en mi caso, haya terminado en la publicación de un libro. Así que yo he visto a mis colegas, a la gente del fútbol que le gusta el tema, que tiene alguna aspiración o alguna inquietud por algo que se aventure. Tú pudiste y eso es lo importante. Claro, para mí esto fue un trabajo de un año, con viajes, con horas de sueño pendientes, trabajaba, después de mi trabajo llegaba a hacer esto, pero era una motivación personal. ¿Y qué te dicen en la casa, bueno, por el libro que En la sacaste? casa también contento. Ahí está la mejor barra tuya, ¿no? Claro, satisfecho. Orgulloso de ti, por orgulloso, cierto. esa Esa es es la la palabra. palabra. Orgulloso porque nunca pensaron que un esfuerzo personal iba a poder rendir este fruto, así que yo creo que cualquier colega que le interese lo puede hacer. Es cosa de motivarse nomás y de jugársela, en mi caso fue así. Y finalmente... Lo importante tampoco es esperar una retribución, porque Sí, en este seguro. rubro uno va remando para el otro lado, cuesta un poquito Sí. y no piense que va a ser millonario ni a ganar plata, porque eso es imposible. O sea, acá es un tema para mí es un tema de motivación personal y por estar haciendo lo que hago, que es estar en el periodismo y en el fútbol particularmente. Finalmente, yo te quería preguntar, tú tienes el bichito este de escribir, por ahí dentro de tu corazón, pensando, ¿piensas sacar un nuevo libro de aquí a no sé cuánto tiempo más? Pues tú mismo con esto estás escribiendo la historia del fútbol de la zona y del deporte. Sí. Bueno, hay una idea que estoy trabajando ya hace un par de meses y esperemos que tal vez el camino sea un poquito más fácil, poder contar con algún auspicio, con alguna entidad que quisiera motivarse, pero por ahora lo estoy recién trabajando. Piano. Sí, así que, pero sí, no, sí, de hecho es una de las motivaciones. A partir de esto siento que ya fui capaz de hacer algo. Sí. Creo que ya desde ahora puede ser mucho más fácil. Bien. Espero, pero sí, me gusta escribir, esto es lo mío y más encima de un rubro que lo disfruto semana a semana, como Exacto. es el fútbol. Y se agradece. El León de Collao va a cumplir un año circulando acá en Concepción. No necesito melena, dice el prólogo de este libro. En fin, es para leerlo, considerarlo y tenerlo, por ejemplo, por supuesto, en nuestra casa, ahí en Los Anaqueles también, alguna librería, porque León hay uno solo. Y Manuel Muñoz, que haya muchos, ¿no es cierto?, con la idea de seguir escribiendo principalmente la historia de nuestro deporte. Muchísimas gracias, Manolo, por tu presencia acá. No, gracias a ti, Alejandro, por este espacio y bueno, aprovecho de comentar en los hinchas que este libro aún está disponible porque fue una edición bastante pequeña, Allá. pero está disponible en alguna librería de acá de Concepción. ¿Dónde, qué librería nombran? En la librería Paz, está en la Galería Alessandri. ¿Sí? Y librería Queleo, que está afuera del foro de la Universidad de Concepción. En la Plaza Perú. En la Plaza Perú. Que te vaya muy bien. Así que lo tenemos. Gracias. Para el hincha de Concepción. Manuel Muñoz González, periodista muy joven todavía, sacó León hay uno solo y está esperando que mucha gente más se suma a esta cruzada para tener este libro también en casa. Así estamos cerrando en Vive Chile, frecuencia 8, de todo un poco. Seguimos en contacto hasta cualquier instante. Gracias.